Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo seminario de la serie Diálogos País. Mi nombre es Antonia Garcés, soy la directora de la región metropolitana de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Como fundación hemos querido tomar la oportunidad que nos da el formato online y hemos juntado en estos diálogos que esperamos y que desde ya han enriquecido nuestra reflexión en diversos temas importantes. Queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por apoyarnos en esta iniciativa, a la Universidad de Santiago de Chile, quienes han trabajado junto a nosotros para organizar este seminario, y a nuestro media partner Diarios Ciudadanos de Mi Voz. Los efectos sociales y económicos de la pandemia, sumado a las consecuencias de la crisis social, nos hacen pensar en los múltiples desafíos que enfrenta el comercio en la era digital, donde creemos que es clave co-crear estrategias para superar la pobreza y trabajar en oportunidades para el desarrollo sostenible. Hemos podido observar cómo se han levantado a raíz de estas crisis que se están sucediendo distintas iniciativas y actores y actrices que han buscado mejorar las condiciones comerciales, asegurando los derechos de productores y productoras y de trabajadores y trabajadoras. En esta ocasión, en este día 26 de noviembre, hemos invitado a un panel de lujo, quienes nos van a entregar luces respecto a esta situación y nos van a aportar desde sus conocimientos y experiencias en esta nueva conversación que nos convoca hoy día de Diálogos País, que esta vez hemos denominado los desafíos del comercio justo en la era digital. Hoy día nos acompañarán Carolina Bonasic, directora de Innovación del Centro de Innovación en Tecnologías de la Información para Aplicaciones Sociales, CityApps, de la Universidad de Santiago. Estará también Gerardo Wignant, subgerente de impacto de Doble Impacto. Estarán también Valentina Martínez, emprendedora ecológica de la comuna de María Pinto, que nos visita ahí desde la ruralidad de esta región metropolitana. Y también Victoria Gasmuri, gerenta general de Cultiva y miembro de Canasta Local. Desde ya les agradecemos a todos y a todas que hoy día estén con nosotros. Antes de iniciar la conversación que nos tiene a todos ansiosos y felices de escuchar, queremos invitarlos a dejar sus preguntas en el chat de Facebook, ya que luego de las presentaciones las vamos a recoger y las vamos a hacer hacia el final del diálogo, ¿ya? La primera conversación que vamos a tener versa sobre un gatillador, una reflexión que hemos estado dando vueltas que tiene que ver con cómo ha ido cambiando el concepto de comercio justo en estos tiempos donde lo digital avanza tan rápido. Y una segunda pregunta que nos convoca tiene que ver con cuáles consideran que son los principales desafíos que se deberán afrontar para asegurar el comercio justo en la era digital. Luego de esta primera parte, vamos a conocer la visión de iniciativas y actores relevantes a nivel más territorial en la temática. Para empezar, vamos a partir con Gerardo Wignant, subgerente de impacto de Doble Impacto. Así que adelante, Gerardo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Antonia, y gracias a todas este panel y a todas las personas que nos están mirando en este momento en este seminario. Bueno, yo quisiera partir diciendo que ante estas preguntas que tú planteabas, en primer lugar, el comercio justo no ha cambiado en cuanto a su origen y su filosofía. O sea, lo que busca el comercio justo, que es fundamentalmente lograr mejores condiciones comerciales para productores y productoras más vulnerables o más alejados de las cadenas de comercialización convencionales, sigue siendo el pilar fundamental. Y en ese sentido yo quería precisar un poco esos principios que rigen al comercio justo, cuáles son sus valores principales, para que tengamos un marco que nos permita identificar precisamente de qué hablamos cuando hablamos de comercio justo, y ante este desafío de una economía mucho más digital, cómo se enfrenta. Entonces, yo quisiera decir que el comercio justo es una relación comercial, es comercio, pero basado en tres pilares fundamentales: el diálogo, la transparencia y el respeto, y que busca ofrecer mejores condiciones comerciales a productores más vulnerables, como decía recién, tratando de aportar de esa manera a un desarrollo más sostenible. Con esta mejora en la cadena de comercialización,
tratando de evitar eslabones excesivos. De repente los eslabones son necesarios, pero excesivos en la cadena de intermediación entre el grupo productor que genera algún producto o servicio en un lugar y finalmente el consumidor final o la persona que se hace parte de esa cadena para aprovechar los productos que otra persona entrega o produce. Entonces, lo que busca el comercio justo es generar esa relación transparente y que, lo que es muy importante, genere un compromiso de largo plazo. Es decir, cuando yo, consumidor, ciudadano consumidor, tomo la decisión o una empresa toma la decisión de comprar o trabajar bajo el esquema de comercio justo, adquiere un compromiso a largo plazo con los grupos productores de base con nombre y apellido. Entonces, si yo soy una agrupación que digo voy a hacer comercio justo, me comprometo también que esa cadena de proveedores sea la misma o creciente en el tiempo, pero no abandono los proveedores, no elijo proveedores en base a que me resultan más baratos para satisfacer una necesidad particular, sino que más bien, si yo quiero, como comercio justo, que ser respetado en mi dignidad, en mi esfuerzo como persona o como grupo productor, lo que debo hacer es actuar de la misma manera hacia mis grupos proveedores, de manera de generar desarrollo local, de manera de generar mayor respeto en la cadena total. Y si soy consumidor también, adquiero de otra forma, también dicho, un compromiso con esos grupos de productores, aunque estén más lejos o más alejados. Por eso es que el comercio justo tradicionalmente tuvo una mirada inicial de intercambio norte-sur, de mucha exportación e importación. Pero el desafío y lo interesante de esta época es que hay mucho comercio justo que hoy día se puede hacer a nivel local, en los territorios, a través de esta transparencia en la relación comercial, en que la persona que intermedia sabe o informa adecuadamente a sus proveedores de el precio al cual está vendiendo un determinado producto o un servicio, y esos grupos productores saben fehacientemente por qué cobra lo que cobra. Ahora bien, para hacer comercio justo hay 10 estándares, hay 10 bases. No los voy a nombrar todos porque en honor al tiempo, pero los más esenciales tienen que ver con la creación de capacidades para estos productores más desfavorecidos, más alejados de las cadenas de comercialización. El respeto por la dignidad de las personas, la equidad de género, la no discriminación, el no al trabajo infantil, no al trabajo esclavo. Uno dice, bueno, el trabajo esclavo, ¿de qué me estará hablando este señor si eso es historia antigua? No, no es historia antigua, es una historia actual. Hay 300 millones de niños esclavos en este mundo. Hay en la industria del cacao, para que se hagan una idea, que es un típico producto de comercio justo como el chocolate, hay 300.000 niños esclavos en Costa de Marfil y Ghana que generan el 60% del cacao del chocolate que comemos o que se comercializa. Y por lo tanto, cuando uno sabe esa información, tiene dos posibilidades: o se hace el leso y da lo mismo, o busca y dice, ¿quién me puede ofrecer un producto que no tenga esa cadena de horror detrás? Otro de los estándares tiene que ver con el respeto al medio ambiente, al entorno, a las comunidades y también a la diversidad cultural y la identidad cultural que entregan los propios productos. Cada uno de estos estándares tiene una serie de indicadores para poder medir. Yo puedo decir, hago comercio justo, pero alguien tiene que comprobarlo, verificarlo, y para eso existen diferentes sistemas de certificación que no viene al caso nombrar, pero también existe una certificación comunitaria. Es decir, cuando hay grupos a nivel territorial que quieren trabajar bajo comercio justo, lo que existe es una acreditación comunitaria, una especie de avales unos sobre otros de que lo que estamos haciendo es transparente, es confiable y no estamos engañando en la cadena de valor a aquellos consumidores finales que van a adquirir mi producto. Entonces, y no sé, cuando entras en comercio justo, no quiere decir que hagas el 100% todo bien, sino que es un proceso de mejora continua, en que tú partes de un lugar y la fotografía que te vas sacando cada un año, cada 2 años, tiene que ser mejor en relación
a esos estándares de los cuales estamos hablando. Ahora, en esta era digital surge la posibilidad de desarrollar comercio justo, incluso de una manera mucho más transparente, mucho más clara. Antes yo diría, a mí me tocó ser parte de la primera organización de comercio justo, me tocó formarla, digamos, en Chile, hace ya 32 años, la mayoría de ustedes no habían nacido, y tengo ese recuerdo nítido también de la dificultad de generar información más transparente sobre los grupos de productores, particularmente cuando nosotros exportábamos y vendíamos a Estados Unidos, a Europa, a distintos países, a Japón. Eh, y claro, había un grado de confianza alto, pero trazar eso era muy difícil. Hoy día, en la era digital, es mucho más fácil o accesible lograr esa trazabilidad para poder identificar quiénes son los beneficiarios, de dónde provienen los insumos, si hay trabajo infantil o no lo hay, si se respeta, si hay un compromiso a largo plazo con esos productores y cómo en el tiempo esos grupos productores van mejorando sus condiciones de vida. Eso es como la esencia del comercio justo. Y lo que, un poco para ir cerrando esto, lo que quiero reiterar es que los principios y los valores del comercio justo no se han modificado. Son los mismos que generaron este movimiento hace 70 años. Y quiero decirlo, fue generado por una mujer en Estados Unidos que se conmovió ante una situación de pobreza, hizo una actividad para vender productos de mujeres muy pobres en Puerto Rico para llevarla a Estados Unidos, se conmovió y actuó. Y el llamado, terminando un poco, cuando hablamos de comercio justo, es que seamos capaces de mirar situaciones, conmovernos y no solo quedarnos conmovidos, sino que actuar. Y eso es lo que hace el comercio justo y los que hemos trabajado durante muchos años en eso. Hasta ahí quiero dejarlo por ahora y después seguimos parte de la discusión. Gracias. Muchas gracias. Sin duda creo que la invitación a actuar nos moviliza a todos, ¿cierto? Creo que ese es también un poco el sentido de este seminario, así que muchas gracias y después vamos a seguir conversando ya cuando tengamos con preguntas del público, ¿cierto? Ahora vamos a dejar con ustedes a Carolina Bonasic. Ella es la directora de innovación del Centro de Innovación en Tecnologías de la Información para Aplicaciones Sociales, más conocido como City Apps, de la Universidad de Santiago. Así que muchas gracias. Adelante, Carolina. Gracias, Antonia. Muchas gracias a todos y a todas por estar conectados al panel. Las palabras de Gerardo son, no sé, son súper motivadoras porque muestran un poco la línea de hacia lo que uno ha estado haciendo, de lo que uno quiere hacer y dentro de mi vereda, de las cosas que como informática, como centro, estamos también tratando de aportar y que a veces sin querer uno hace. O sea, uno tiene un sello de innovación, de hacer innovación social, pero no sabes que realmente estás cumpliendo con ciertos patrones o que estás viendo ciertos pilares, que cuando ya empiezas a conversar con otras personas te das cuenta de eso. Y eso es muy gratificante también porque, no sé, pues uno ve que lo que hace está bien, tiene un sentido y va para algún lado y que no es un remar por remar nomás, sino que va hacia alguna parte. En ese sentido, nosotros como centro hemos estado trabajando durante todo este proceso de pandemia en crear un sistema donde tratemos, sin darnos cuenta, ¿no? Estamos haciendo un sistema que sea lo más justo, generar un sistema digital, un mercado digital justo, y para eso comenzamos a analizar qué estaba ocurriendo en nuestro entorno. Bueno, nos dimos cuenta de las falencias que pueden haber en muchas vertientes y en muchas aristas, pero en particular nos dimos cuenta de una que tiene relación con las ferias libres, que claramente son la primera línea de abastecimiento, la primera línea de alimentación saludable que tenemos en nuestro país y como consecuencia de la pandemia hemos visto que han estado bastante alejados, han tenido bastantes problemas al respecto. Se han cerrado comunas, se han cerrado espacios, se han cerrado un lugar donde siempre uno va a la feria, donde se colocaban, y de qué forma nosotros podemos, como centro, como informáticos y como multidisciplinarios como trabajamos, podemos apoyar
y podemos apoyar también teniendo presente de cuál es nuestro público, hacia quién queremos llegar y con todo el conocimiento que tenemos, qué cosas podemos hacer. Y bueno, como todo orden de cosas, uno debe entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando alrededor. Y nos fijamos y nos dimos cuenta de que se ha incrementado de manera significativa en este último tiempo la cantidad de portales, de aplicaciones, todos relacionados con el e-commerce, que están comercializando distintos productos para ferias libres, para pequeños productores, para emprendedores. Algunos incluyen un despacho con el respectivo sobrecosto, pero en casi todas las cosas que nosotros analizamos y las plataformas que estuvimos viendo, analizamos y vimos que había muchos intermediarios y que estos intermediarios se caracterizaban porque entregaban una oferta que era súper sintética, que era algo rígido, como una carretilla preestablecida, donde no se conoce el origen del producto, no sabes cuál es su apariencia, tú ves una manzana, no tienes idea si es una manzana así tan perfecta puede ser, no sabes quién está por detrás tampoco, son un sistema impersonal, para nada te conecta con el feriante, con el productor, no ofrecen mecanismos de personalización, tampoco de fidelización, se oculta información. Y ante ese escenario nos fijamos de que había algo que no estaba pasando, que no estaba bien, que teníamos que construir y que generar algún sistema que sea lo más eficiente, que sea lo más eficaz y que al mismo tiempo buscara esto que queríamos de generar igualdad de oportunidades que veíamos que no estaban ocurriendo con las plataformas actuales, con lo que estaba ocurriendo hoy en día. Y bajo ese escenario vimos que podíamos y teníamos todas las fortalezas y las herramientas para construir una plataforma informática que facilitara la existencia de estos mercados digitales y que sean con un concepto, que sea un mercado digital justo, que esté diseñado para las ferias libres, que esté diseñado para los productores y que articule, que vaya articulando la conexión entre feriantes, pequeños agricultores, los consumidores o los clientes y así pudiéramos ayudar de alguna manera a esta reactivación económica. Este producto, esta plataforma, la denominamos y la llamamos Yo y Feria, y tiene el concepto y tiene la particularidad de que no se pierde el contacto que siempre ha habido entre el feriante, el productor. Nosotros entregamos el medio para que ellos sigan operando, para que sigan trabajando. No somos intermediarios, sino que lo que ayudamos es a crear una plataforma, a crear un espacio virtual para que estos actores, ya estamos hablando de las ferias libres o de los pequeños productores, puedan seguir operando en este proceso, en este momento que estamos viviendo. Ahora bien, construir estas plataformas puede sonar, o como yo lo planteo, puede sonar así, como muy simplecito, pero en realidad la complejidad técnica que hay asociada, que está por detrás, es muy alta y muchas veces se subestima esta misma. No se dimensiona, por ejemplo, cómo se deben enfrentar las técnicas para entender las preferencias, el comportamiento de los consumidores, el diseño que yo presente, que tiene que ser ajustado a la cultura y al territorio. Y eso es algo importante, no crear sistemas, no crear aplicaciones donde si te sirve bien y si no bien también, y jamás se adapta a la cultura. Y lo que nosotros hemos estado haciendo con Yo y Feria, y en particular el trabajo que hemos estado haciendo a través de Antonia con todo el equipo, es esto mismo, de adaptar Yo y Feria al territorio, a los distintos territorios con los cuales estemos trabajando. Nosotros lo que queremos es hablar de oportunidades de aparecer todos en las mismas posiciones dentro de una pantalla. Eso nosotros hablamos cuando nos referimos a generar las mismas oportunidades o tener un espacio que sea lo más democráticamente posible dentro de la web. Que yo, por ejemplo, si no sé mucho de tecnología, pueda tener la oportunidad de que el sistema me ayude a aparecer en primeras posiciones, a que mucha gente me vaya viendo, a que yo genere sistemas de recomendación. O sea, imagínense como Netflix, un Netflix de las frutas y las verduras, un Netflix de las ferias, donde se tienen estos conceptos, donde yo como cliente o yo como feriante o productor no tengo idea cómo funcionan, pero el sistema me ayuda a poder tenerlos, me ayuda a decir de que no necesariamente porque no tenga el conocimiento y la tecnología, voy a ir en desmedro de lo demás. Y por otro lado, para nosotros es muy importante para mantener este concepto de que sean mercados digitales justos, es que sea un bien público, que no sea apropiable, que sea de uso gratuito y que sea una especie de red social. Y ahí viene también el gran aporte que tenemos como universidad
pública del Estado, donde lo que se quiere es hacer innovación social para las distintas comunidades que han sido vulneradas por el proceso, por lo que estamos viviendo hoy en día, u otras comunidades que también requieran y que necesiten de estos sistemas y que necesiten de estos conceptos que estamos tratando. Para nosotros estas son vitrinas virtuales territoriales, que tienen esta navegación inteligente, donde tanto los feriantes como los productores pueden difundir sus productos, establecer una comunicación directa con los clientes a través de WhatsApp, de teléfono, de los medios convencionales que siempre usen. No cobra comisiones, que eso es algo importante también y que es parte de nuestro sello. Permite mantener la relación que ya estaba establecida con los clientes y ofrece una igualdad de oportunidades a todos para poder también generar nuevos vínculos entre consumidores, feriantes y productores. La principal ventaja es que para nosotros es que los feriantes y los productores no pierden el control. Lo que ocurre con muchas herramientas o muchas plataformas que hay hoy en día es que no se sabe qué pasa, el feriante o el productor entrega y ahí uno se queda. Ellos pierden el control. Lo que nosotros ofrecemos es lo contrario, seguir manteniendo esto, no generar este concepto o el concepto del intermediario, sino que ellos sigan siendo parte de su negocio, que sigan estando dentro de toda la cadena. Y por lo mismo nosotros apoyamos, como gran principio que tenemos, apoyamos el comercio pequeño, el comercio mediano que quiere surgir y que quiere seguir avanzando en este periodo que estamos viviendo. De alguna manera tratamos de apoyar con este sistema a la reactivación económica y me agrada mucho saber de que en muchas comunas de la región metropolitana y regiones rurales también y otras comunas, nuestro sistema está operando, está funcionando y ha tenido un impacto positivo. Y para nosotros es gratificante y sobre todo si llevamos una línea de acción, una línea que se enmarca mucho en el marco del comercio justo y eso para nosotros es algo fundamental y es lo que nos mueve. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. De verdad que, bueno, nosotros estamos súper contentos porque como ella ya lo comentaba, ¿cierto? Joy Feria ha estado utilizándose en distintas comunas rurales de la región metropolitana, entonces estamos súper contentos y me quedo mucho con una palabra que ocupaste, ¿cierto? Que tiene que ver con la adaptabilidad y con lo que nosotros como fundación trabajamos siempre, que tiene que ver con estrategias pertinentes al territorio, ¿cierto? Entonces me quedo como con ese concepto, quizás para que después podamos profundizarlo un poquito más. Antes de dar paso a nuestras siguientes invitadas, vamos a presentarles un pequeño video que justamente recoge la experiencia de Joy Feria, así que vamos a dejarlos con eso. Las ferias libres y mercados locales son la primera línea de abastecimiento y alimentación dentro de los territorios de intervención en la región metropolitana. Con la emergencia sanitaria y el cierre parcial o en casos total de las ferias, se vuelve urgente encontrar o intermediar un sistema de apoyo para ellos. Es así como actualmente Servicio País, en alianza con la Universidad de Santiago, impulsa la iniciativa Joy Ferias en 3 comunas de la región. Por medio de la plataforma Joy Ferias puedes hacer tus compras remotas a través de tu celular. Joy Ferias conecta sin comisión y en forma directa a compradores y feriantes a través de WhatsApp. Y no solo eso, la plataforma Joy Ferias busca adaptarse a las necesidades del territorio, respetando la identidad local de cada feria. Por ejemplo, en María Pinto trabajamos con la Feria de Contingencia, creada para dar respuesta a la pandemia. Esta reúne a las 3 ferias que se emplazan tradicionalmente en las comunas. En Isla de Maipo trabajamos con el Mercadito Campesino, que reúne a los productores locales de la comuna. En Tiltil trabajamos con la reactivación de la Feria Libre, a través del trabajo directo con el presidente de la organización de feriantes. Articulando y activando las redes entre la comunidad de los feriantes, el municipio y la universidad, es que los equipos Servicio País de María Pinto, Tiltil e Isla de Maipo hoy avanzan en la pronta implementación del piloto Joy Ferias, plataforma que busca conectar de manera digital y gratuita a los feriantes con la comunidad.
Bueno, esperamos que les haya gustado el video y para seguir profundizando en esta conversación vamos a seguir con nuestro panel de lujo, como les dijimos al inicio, y vamos a dejar con ustedes a Valentina Martínez. Ella es emprendedora ecológica de la comuna de María Pinto. Así que bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el comercio justo es algo que me llamó desde un principio, ya es lo que he buscado con este emprendimiento. Llevo cerca de 4 años haciendo esto y bueno, ha sido todo un proceso de harto trabajo de educar a la gente, educar al consumidor, porque como dices, tengo que marcar esa diferencia y hacer que el consumidor entienda que es un producto distinto y que acepte pagar este valor agregado también. Y además también ganarme la confianza de los productores, que también fue una tarea súper difícil, porque el campo es desconfiado y se fueron generando estos lazos con los productores donde yo nunca les pedí un precio. Se da mucho que siempre les estén exigiendo precio a los productores, que baje el precio para poder que finalmente igual, como decía, el rango de ganancia del vendedor es mucho. En mi caso, nunca pasó por eso, entonces siempre se generó esta confianza con los productores y así puede mantener también el emprendimiento con el tiempo. Ahora con el tema de la pandemia y todo el estallido social, fue todo un desafío porque para mí era muy fácil con el tema de las ferias poder explicarle y educar al consumidor sobre este concepto que yo entregaba. Entonces, al momento que empezaron las cuarentenas y se empezó a suspender todo esto, fue, bueno, ahora es el momento de potenciar las redes sociales y ir moviéndose de otras formas, ir educando a otro mercado, a otros consumidores, y ir mostrando, como decían, ir mostrando al productor, ir mostrando el producto, ir mostrando los procesos, ir dándole valor a las personas que producen estos alimentos. Porque, como bien decía, muchas veces vamos a la feria, compramos, o en el supermercado compran, pero no tienen idea de dónde viene este alimento, cuál es su origen, cómo se produjo, qué impacto generó. Entonces, para mí ha sido súper importante poder educar y enseñar y mostrar todos estos aspectos. Ya, entonces, con las redes sociales ha sido más fácil, una vitrina que también hay que saber trabajar, pero se ha ido generando el espacio. Ahora también acá en la Feria de María Pinto nos presentaron la aplicación Yo y Feria, y también la gente se mostró bastante interesada en el tema, a pesar de que es algo nuevo, que muchas veces la gente se asusta, la gente se interesó, los productores también, bueno, subir sus fotos, al principio no era tan fácil, pero de a poquito se fue dando y fue funcionando un poco mejor. Bueno, como les digo, ha sido una tarea bien difícil, pero súper enriquecedora porque le he dado con los conceptos y hasta que he podido convencer tanto como los mismos productores para que también se vayan sumando y vayan entrando a este negocio de una forma más amigable, yo les digo, porque también a mí me preocupa mucho lo que es la producción más sustentable y más natural, ya, porque si la gente se está enfermando el productor, se está enfermando el consumidor, entonces, y ya nadie sabe lo que está comiendo. Entonces, para mí ha sido muy darle al concepto, ir educando. En las ferias, acá en María Pinto, yo ingresé a las ferias locales en el modo pandemia, y también fue educar a la gente, darle hasta que de a poquito la gente fue entendiendo, fue interesándole más el concepto y fue entendiendo que también era ayudarlos a ellos como consumidores y como productores, y que en el fondo todos estemos felices y sanos consumiendo, produciendo y comercializando estos alimentos. No sé qué más, bueno.
Súper, ¿no? avanzar. No, no te preocupes, te vamos a interrogar después en las preguntas del público. A mí ya me quedaron varias preguntas que hacerte, así que Ya. no, muchas gracias, te pasaste. Vamos a cerrar el panel con Victoria Gasmuri, pero antes de darle la palabra vamos a también ver un pequeño video sobre la experiencia de Canasta Local y luego la presento. Ahora sí, volvemos y vamos a presentar a nuestra última expositora, a quien le agradecemos desde ya estar aquí hoy día con nosotros. Ella es Victoria Gasmuri, es gerenta general de Cultiva, una empresa dedicada a las compensaciones ambientales a través de la regeneración de bosques nativos y ecosistemas degradados, y además actualmente forma parte de Canasta Local, plataforma de donaciones para apoyar a las comunidades afectadas por la pandemia junto con el comercio local. Así que muchas gracias, Victoria, y escuchamos tu presentación. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un honor compartir este panel. Siempre es interesante estar conversando sobre estos temas que son tan relevantes, sobre todo para la actualidad que nos toca vivir hoy día. Bueno, contarles, así como vieron en el video, contarles primero un poquito de Canasta Local para que entiendan por qué es súper atingente que lo conversemos acá en este contexto de comercio justo. Canasta Local es una plataforma colaborativa que nace en respuesta a la crisis que nos ha tocado vivir este año producto de la pandemia, producto de la crisis económica derivada de la pandemia. Tuvimos que reflexionar y que pensar en los modelos tradicionales de solidaridad, sobre todo los que estamos tan acostumbrados acá en Chile, donde estamos enfrentando emergencias constantemente. De alguna manera se han establecido ciertos modelos de solidaridad y desde Canasta Local nos pusimos el desafío de buscar nuevos modelos para tener en ese proceso un proceso también más justo. De alguna manera, frente a estas emergencias que nos toca vivir como chilenos, no solamente se trata de donar y de generar canales de donación, sino que también de pensar a quién se dona, qué necesitan esas personas y cuál es el mecanismo más justo para realizar ese proceso. Y frente a esa pregunta, nos pusimos este desafío de generar un nuevo modelo de solidaridad en donde pudiésemos canalizar a través de esta plataforma que es Canasta Local, aportes, donaciones de personas naturales, de organizaciones, de empresas, para poder canalizarlos hacia las comunidades y los territorios que más afectados estaban con la pandemia, pero de una manera novedosa, porque esos recursos van directamente al comercio local de esos mismos territorios, en donde el proceso involucra conversar, reunirse y coordinarse con los líderes sociales de las comunidades, que son comunidades que están empoderadas frente a la crisis, que saben cuáles son sus necesidades y sus prioridades en esta emergencia, y las mismas comunidades entonces definen con qué comercio local, con qué almacén de barrio, con qué verdulería van a poder trabajar para que estas donaciones sean gastadas en estos comercios locales para que las familias puedan recibir los insumos que están necesitando en la emergencia. De alguna manera, ese es el modelo que logramos estructurar con esta plataforma, y la verdad es que tuvo un éxito porque había muchas comunidades que estaban necesitando apoyo, y de alguna manera a través de la plataforma la comunidad puede poner necesidad publicada digitalmente, la valorizan, la priorizan, dicen de una cantidad de
categorías de insumos, definen cuáles son los insumos que necesitan con más urgencia, por lo tanto también ahí hay un respeto por ese derecho a poder definir qué es lo que yo necesito como comunidad, como familia, y luego, entonces, esa necesidad se publica en la plataforma y los donantes pueden ir donando en cada uno de los proyectos, de las comunidades que van subiendo ahí sus proyectos. Es como una especie de plataforma crowdfunding. Una vez que se completa esa meta que la misma comunidad definió, esos recursos se canalizan directamente a los comercios locales que la comunidad escogió, y en ese almacén de barrio entonces tienen un listado en donde se va a ir distribuyendo y entregando a las familias que forman parte del proyecto la canasta que la misma comunidad definió que se podía entregar. Ahí hay algunos principios que fuimos modelando que tienen que ver como, por ejemplo, priorizar o potenciar o de alguna manera decirles a las comunidades que esa canasta ojalá estuviera compuesta por un 30 o un 40% de alimentos frescos o artículos de higiene, o incluso en algunas comunidades definieron que también pudiese componer del gas para poder calentar y poder tener la posibilidad también de calentar los alimentos en las casas. O sea, cada comunidad va definiendo qué es lo que necesita. Hay como principios rectores de cómo manejarnos frente a una emergencia o frente a las emergencias que constantemente tenemos acá en Chile. Nos interesó potenciar y sostenernos en algunos pilares y algunos valores fundamentales, como por ejemplo, potenciar esos liderazgos locales que ya existen, potenciar a esas comunidades que ya están organizadas, que no necesitan que vengamos desde afuera a decirles cómo organizarse. Las comunidades ya entienden cuáles son las familias que están con mayores dificultades, quiénes son los que perdieron su empleo, las comunidades ya saben cuáles son sus necesidades concretas. Por lo tanto, este modelo de solidaridad de alguna manera pretende también potenciar eso que ya existe. Por supuesto, fortalecer ese tejido social con una mirada un poquito más a largo plazo, no solamente pensar en el momento de la emergencia, sino que también en que en este proceso de solidaridad fortalezcamos eso que ya existe y no hagamos daño, porque de alguna manera, si nos enfrentamos con los modelos más tradicionales de solidaridad, de repente podemos generar daño en las comunidades dependiendo de la forma en cómo esos apoyos llegan. No da lo mismo de qué forma. Asimismo, es aprovechar ese capital que ya existe. De alguna manera, en las comunidades ya hay capacidades que están instaladas. No necesitamos llegar con una batería desde fuera a decir cómo se tienen que hacer las cosas, sino que entendemos y respetamos que en los territorios hay un capital social que lo que requiere es apoyo, ¿ya? Que hay ahí capacidades que ya están instaladas y es necesario de alguna manera aprovecharlas, no desaprovecharlas o desestimarlas. Y por último, en este modelo, y parte importante, y de alguna manera ahí también es donde se junta un poquito, ¿no?, con la justicia que tiene que ver con el comercio justo, es apoyar esa economía local. Si hacemos este parámetro, ¿no?, de ver cómo son los modelos tradicionales de apoyo y de solidaridad frente a la emergencia, versus esto que estamos proponiendo en canasta local, de alguna manera, con la política pública tradicional, en donde un recurso grande, importante, ¿no?, que viene del Estado para llegar a apoyar a familias y donde se hacen compras gigantescas en las grandes corporaciones de suministro y luego se distribuyen con una logística y un gasto ahí gigantesco hacia los territorios, nos parece que ahí se genera algo que de alguna manera no es justo, y por eso sí también es importante ir a apoyar a ese pequeño comercio que está en el territorio, y no hacerle un daño con llegar a solucionar desde fuera con insumos que vienen, digamos, adquiridos en las grandes corporaciones, cuando los insumos ya están en el territorio, ya están ahí. El almacén de barrio tiene todo lo que compone una canasta de ayuda. Por lo tanto, no necesitamos ir a comprárselas a los grandes holdings. Por eso apoyar la economía local para nuestros conceptos es fundamental. Y aquí, en esta lámina, quise como mostrar un poquito, nuestro amigo Gerardo nos contó más sobre el comercio justo, nos habló de los valores, del diálogo, de la transparencia, del respeto, de la equidad, de poder generar acciones que vayan hacia la contribución al desarrollo sostenible, y hacemos entonces el parámetro con cómo se constituyó canasta local, y nos vamos encontrando con que son valores muy similares, si es que no los mismos. Si bien aquí no hay una actividad comercial detrás,
Sí hay este modelo de solidaridad, pero que sí se sustenta en los mismos valores. O sea, esta plataforma de donaciones se basa en ese diálogo con la comunidad. Es una conversación constante, no es un monólogo en donde nosotros desde lejos, desde nuestros lugares de privilegio, vamos con una solución, sino que hay un diálogo constante con esos territorios, con un respeto absoluto a esas capacidades, a entender esa priorización que desde el mismo territorio existe, con una total transparencia en cómo esos recursos se gastan. La plataforma está completamente visibilizado cuáles son los recursos que van hacia cada uno de los proyectos, el momento en que esos recursos completan su meta y son entregados a la comunidad, con una reportabilidad que da una transparencia absoluta, y por otro lado buscando esta mayor equidad, porque estos modelos de emergencia, de respuesta en las emergencias, muchas veces no se contempla este modelo de equidad y se genera un poco lo que comentaba antes de que los insumos para ir en apoyo en las emergencias van a ser comprados en las grandes corporaciones y ahí estamos generando mayor desigualdad. Esto contribuye a un desarrollo sostenible porque tenemos que pensar a largo plazo y como en Chile constantemente estamos enfrentando emergencias, es necesario que nos cuestionemos esos modelos de cómo hemos ido desarrollándolo hasta el día de hoy. Y de alguna manera esta pandemia nos entrega esa posibilidad de repensarnos y reflexionar. Entonces, canalizar estos recursos hacia los comercios locales a nosotros nos pareció fundamental y es uno de los componentes fundamentales de Canasta Local. Y creemos ahí que hay un tremendo valor. Si no, este pequeño comercio, este almacén de barrio queda fuera de las grandes cadenas de comercialización que se utilizan generalmente en las medidas de política pública que van en ayuda a estas emergencias. Y por último, claro, es entender que a través de Canasta Local nuestra idea fue generar una propuesta en donde se va en apoyo de una familia, donde también se va en apoyo del almacén del barrio, que ha sido también sumamente golpeado en esta crisis, y a potenciar y fortalecer esta organización entre vecinos. Y para cerrar solamente hacer un poquito de referencia en relación a la pregunta inicial, ¿no es cierto?, y claramente, y en esto para nosotros también ha sido un aprendizaje el cómo en este contexto de crisis, de emergencia, la tecnología y la posibilidad de hacer gestión a través de la tecnología a distancia, a través de digitalizar procesos, a través de poder gestionar todo lo que esto significa. O sea, Canasta Local realmente tiene una gestión importante, son muchísimas comunidades a lo largo de 11 regiones de Chile. Si no tuviéramos esta herramienta digital, hubiese sido muchísimo más difícil y en el contexto de pandemia, con cuarentenas, con distancia social, hubiese sido aún más complejo. Y de alguna manera lo que nos demuestra también incluso las iniciativas que se plantearon antes, Carolina y Valentina, claramente la digitalización hoy día se presenta como una oportunidad para poder masificar, para poder ampliar el impacto positivo que tienen los valores del comercio justo en cualquiera de sus aristas, ya sea en e-commerce, ya sea comercializando, ya sea en modelos de solidaridad para poder llegar a los territorios con las necesidades. Eso. Muchas gracias, Victoria. Gracias a todas y todo por las presentaciones. Hemos estado recogiendo las preguntas del público que han llegado a través de Facebook, entonces voy a hacerles una general y después han llegado algunas más particulares, pero quería partir con una general que me pareció bien interesante y se las voy a leer. Dice, existe la percepción de que el COVID-19 ha activado los circuitos cortos, favoreciendo una relación más directa entre productor y consumidor final y ayudando también a reducir la huella de carbono. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? ¿Creen que es una tendencia que durará lo que dure la pandemia o creen que esto se va a poder sostener en el tiempo? ¿De qué va a depender? Es una pregunta un poco larga, pero se entiende, ¿cierto? Le voy a pedir a Gerardo si puede comenzar, pensando voy a seguir el orden para que podamos conversarla. Sí, mira, yo creo que sí, de alguna manera se ha retomado algo que existía y que desafortunadamente fuimos perdiendo, digamos, o sea, pero este tejido social, lo mismo que hablaba la Victoria, o sea, en el fondo
existe o ha existido siempre un tejido social que de una u otra manera se fue desvirtuando con una serie de propaganda y publicidad y tratar de motivarnos a comprar otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra historia. En fin, yo creo que se ha redescubierto esa capacidad de lo local, el circuito corto, la cercanía, potenciar todo ese tejido de mejor manera. Ahora, el desafío es cómo mantener esa forma de hacer o de relacionarnos de una manera constante en el tiempo y ya no dependa de que exista o no exista pandemia, digamos. O sea, la pandemia, no, de alguna manera, algo positivo es que puede hacernos reflexionar sobre eso para volver a situarnos y no perder la oportunidad, porque durante la época de la dictadura hubo también muchas experiencias de ollas comunes, de comprando juntos, de organización social, tejido social concreto. Y desafortunadamente primó una tendencia muy individualista en nuestra cultura, que eso se nos impregnó de alguna manera. Yo creo que estamos viviendo un momento en que tenemos que tener la capacidad de desechar esa cultura que no nos corresponde por lo demás, no fue lo que originalmente nosotros teníamos como sociedad y se nos impuso de alguna manera. Y entonces esto es como un renacer. Por eso me gusta tanto la experiencia de canasta local también, de cómo respetar lo que surge, lo que decía la Victoria, lo que surge de parte de las comunidades, lo que hay ahí. Y también en la plataforma que plantea, ¿no es cierto?, Carolina, de Joy Feria, también eso de visualizar quiénes son las personas. Y yo creo que eso es central, volver a sentir que hay personas detrás y que hay que respetarlas. Y no esta solución como macro, ¿no es cierto?, de que yo como autoridad defino lo que tú necesitas y por lo tanto voy, lo compro y te digo las cosas que tú necesitas, cuando probablemente no tienen nada que ver con lo que tú realmente estás necesitando en ese lugar. Entonces, potenciar esto, potenciar lo local, el circuito corto, el encuentro de las personas y las comunidades es muy vital. Y lo que nos ofrece, ¿no es cierto?, estas plataformas digitales, digamos, más transparentes, creo que es una potencialidad tremenda que hoy día tenemos y antes no teníamos. O sea, es una oportunidad. Siempre está el riesgo de que volvamos a la tontería de siempre, pero no de siempre, sino que la tontería de los últimos años. Y ojalá que eso no ocurra. Para eso tenemos que fortalecer estas redes de colaboración y de trabajo conjunto. Así que yo creo que ese es el desafío que tenemos. Sí, súper interesante. Carolina, ¿qué piensas? Sí, bueno, eso es una pregunta, te hace reflexionar bastante, ¿cierto? Que lo bueno de la pandemia, lo bueno del estallido social ha sido que ha empezado a surgir como una nueva cultura, o quizás más que una nueva, como decía Gerardo, es algo que es parte del ADN. Y que encuentro interesante y que sea importante como para que no se pierda en el tiempo es que la juventud, los más jóvenes entiendan estos conceptos y los sientan propio. Sientan propio el concepto de la comunidad, de lo local, del territorio, y quizás, no sé, podemos evolucionar como involucionar también, pero que evolucionemos en eso, o sea, que evolucionemos en la cultura. Y ahí yo tomo la palabra del tema de lo que es la tecnología. Suele ocurrir, y yo creo que de un tiempo a esta parte ha cambiado un poco, o está empezando a cambiar un poco ese concepto en Chile, de que siempre la empresa que sea, grande, chica, mediana, lo que sea, pide un software o pide una herramienta hacia afuera. ¿Por qué? Porque si viene de Europa es mejor, porque si viene de Estados Unidos, wow, es lo máximo. Pero no sirve para la cultura local. Entonces esto es como lo mismo. ¿Por qué no aprovechar lo que tenemos? El patrimonio que nosotros tenemos, el patrimonio de conocimiento en cuanto a tecnología, ¿por qué no aprovechamos la cultura? ¿Por qué no aprovechamos lo propio? Aprovechando eso, tomándolo como que sea parte nuestra del ADN, siento que esto pudiera seguir
y ojalá me gustaría pensar de que siga así en el tiempo, o que de alguna manera se aprenda a convivir con estas dos cosas, quizás que sigan estando estos grandes, estos conglomerados, ya, que sigan estando, pero que también tenga un poder muy fuerte lo local, lo territorial. Siento que esa sería como una buena manera de vivir, de generar un ecosistema que sea más integral en ese sentido. Súper. Valentina, en esta misma lógica, y quizás como la joven aquí del grupo, pensando en lo que decía Carolina. No, pero en el buen sentido. La más joven. La más joven. Claro, la más joven. O quizás no. O quizás no lo sabemos, claro. No. Pero no vamos a entrar en ese terreno porque... no, pero ¿con qué te quedas tú, cierto? Como yo sé que la pregunta tiene algo como de existencial, quizás va más allá del comercio justo. Hay mucha gente que después de la pandemia vamos a salir como distintos, ¿cierto? De esto, nos vamos a relacionar de manera distinta. Y otros más pesimistas que dicen que esto termina y volvemos a fojas cero, ¿cierto? Como antes. Entonces... ¿cómo lo ves tú, cierto? ¿Cómo ves este cambio? ¿Crees que esto se va a sostener cuando esto vaya pasando? Mira, yo creo que sí se va a ir manteniendo porque la gente ya se está acostumbrando a este sistema de comercio y además es harto tiempo el que estuvimos ahí guardaditos en las casas, entonces la desconfianza aumentó bastante. Entonces a mí me pasó mucho que había gente que me decía, es que yo prefiero esperarte a ti, porque yo no sé pasa un verdulero por acá afuera, pero no sé de dónde trae sus verduras. Entonces yo creo que es algo que se va a ir manteniendo siempre y cuando nosotros, como actores en este sentido, en este cambio, sigamos fomentando esto, sigamos educando a los consumidores, sigamos educando también, bueno, a otros emprendedores, a otros productores, para que esto se mantenga y yo creo que se va a mantener las relaciones porque ya estamos como, ya nos acostumbramos a estar como más con la gente más cercana. Ya, antes estábamos muy, muy dispersos, muy aquí, no importa nada, pero esto igual yo creo que algún cambio generó en la gente y también valoró más el trabajo de las otras personas, la misma producción. Entonces yo creo que sí, se va obviamente a costar y es parte también del trabajo nuestro que esto siga, pero yo siento que sí, que es algo que vino para generar un cambio, para mí, positivo. Hacer un cambio de conciencia, más que nada. Súper. Victoria, tú creo que, claro, Valentina toca al final un poco estos tres elementos que comentó Gerardo, ¿cierto? El diálogo, la transparencia, el respeto. Siento que también están un poco a la base de lo que Valentina nos contaba. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, sobre cómo lo han visto desde Canasta Local, además? Sí, bueno, esos tres valores están en el corazón de Canasta Local, claramente, y de ahí nos sentimos muy identificados con los pilares del comercio justo. Somos como primos hermanos. Esto tiene la finalidad de generar apoyo y solidaridad, pero finalmente se arma con esos mismos valores. Ahora, con respecto a la pregunta, es bien interesante porque yo creo que hay aquí un terreno ganado. O sea, de esta crisis, finalmente podemos sacar algo en limpio que tiene que ver con esta idea de fomentar lo local, de hacer estos circuitos más cortos, de buscar alternativas en lo que tengo cerca, y creo que la pandemia nos ha obligado a eso, nos ha puesto ahí como un poquito por obligación. Sin embargo, también nos va reflejando que eso resulta mucho mejor y que además también, de alguna manera, y también en la pregunta está en la pregunta con respecto a la huella de carbono, también aquí hay una nueva forma de hacer las cosas que también va en el camino correcto en relación a lo que significa enfrentar la crisis la crisis climática, que hoy día, no se nos olvide, es una crisis global, mundial, y que forma parte de estas crisis, ¿no? Hoy día, de alguna manera, el modelo completo está en crisis y estas nuevas maneras, que ya es terreno ganado, debiésemos impulsar muchísimo que no lo perdamos, que esto se instale, se quede, porque no tiene sino cosas buenas a su alrededor.
No sería muy inteligente de nuestra parte como sociedad que perdamos este terreno que ya está de alguna manera súper establecido y que pucha que ha sido bueno para el pequeño comercio, para el emprendedor que hace algo más manual, para el artesano, ha habido mucha potencialidad de eso y creo que tenemos que seguir impulsándolo. Muchas gracias. Tenemos un panel de optimistas, me gusta. Nos llega otra pregunta porque la Fundación Superación de la Pobreza, como ustedes saben, está desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y están haciendo preguntas también como desde la ruralidad, ¿cierto? Desde las zonas rurales. Entonces dicen, respecto a las ferias libres o ferias estas del Día del Pago en zonas rurales, una estrategia de estos sectores ha sido acudir a comercialización virtual informal, entre comillas dice, con plataformas como Facebook. Entonces, ¿cómo entender, pregunta, la virtualización del comercio justo desde la realidad de las zonas rurales? Gerardo. Está complicada la pregunta. No sé, mira, a ver, lo que me surge, no sé si estoy interpretando bien. Yo creo que las plataformas como redes sociales sí ayudan. Lo que sí me preocupa de esto, y que también es un tema del comercio justo, es mantenerse en la informalidad, mantenerse en la precariedad, en definitiva. Entonces, si bien es cierto, son espacios que potencian, no podemos olvidar o es necesario que esos emprendimientos, la gente que pueda estar en una zona más apartada, pueda también ser soportada por una red de apoyo que les permita una mayor formalidad, porque tiene que ver también con su futuro, con su vida completa, o sea, la posibilidad de tener salud accesible. O sea, cuando estamos mirando y hablamos de comercio justo, no podemos dejar de ver que es un aspecto de una foto mucho más completa y más global, y que tiene que ver con la sociedad que estamos construyendo. Entonces, potenciar lo local, potenciar todo el trabajo que puede surgir de las comunidades, pero también darle la formalidad necesaria que le permita un resguardo y definitiva, un ahorro, una cierta certidumbre sobre su futuro. A mí lo que siempre me preocupa un poco de estos muchos emprendimientos que surgen es que mantienen una base que puede ser precaria y es un riesgo. El otro día veía las cifras de que estaban muy contentos con, no sé si era el gobierno, no sé qué, bueno, no sé por qué estará contento, pero en fin, en que decía que había aumentado el empleo en, no sé, 700.000 personas saliendo de la... Claro, pero un empleo por cuenta propia, muy informal, y que en definitiva uno dice, bueno, yo creo en las unidades pequeñas de trabajo, pero esas unidades tienen que mantenerse sólidas y por lo tanto deben tender a formalizarse, tener capacidad de enfrentarse a una sociedad y tener ciertas certidumbres. De otra manera, siempre vamos a tener una sociedad hiper frágil y que mañana viene un terremoto, un tsunami y nuevamente estamos complicadísimos. Entonces, no sé si interpreto bien la pregunta, a lo mejor nada que ver, pero es lo que me surgió ahora, a partir de la pregunta. Sí, no, yo creo que sí, creo que la pregunta, claro, tiene quizás dos líneas. Una es la que tú tomaste respecto, claro, como de la informalidad, y quizás la otra, y que se la voy a hacer a Carolina, tiene más que ver con la famosa, como ya la hemos escuchado mucho hablar, con un poco la brecha digital, ¿cierto?, en contextos de zonas rurales. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema? Porque lo que dice es como cómo entender la virtualización del comercio justo en una realidad de zonas rurales. Entonces, quizás tanto tú como Valentina nos pueden contar un poco de eso, pero puedes partir tú, Carolina. Gracias. Bueno, uno siempre tiende a buscar lo que más conoce, lo que tiene ahí de la mano, que pueden ser estas redes sociales, Facebook, Instagram, la que esté de moda. Pero yo lo veo de que realmente no son tan justas como uno quisiera. Porque si tú no sabes
trabajar en ellas no sirve de mucho, o sea, puede servir como la primera vez, pero si no eres activo, no tienes el conocimiento, de nuevo te vas para abajo en las posiciones y no vas a estar como uno quisiera. Yo siempre pienso que si queremos apoyar esto de lo local, si queremos apoyar a la comunidad, uno como usuario, o sea, como estoy de afuera y que quiero comprar, si yo veo una comuna, si yo veo un grupo de artesanos, de artesanas, de emprendedores, me genera mucho más confianza el grupo que estoy viendo, si estoy viendo actores todos por separado. Y las herramientas que hay hoy en día, así como redes sociales que se tienen, las estamos usando, se están usando para comercializar, pero no era su fin, sino que se transformó en eso por el motivo que sea, por la eventualidad, por el cómo estemos. Entonces, yo entiendo que uno quiera partir con eso, que es lo que tiene a mano, pero no siento que sea como la buena opción. La buena opción es el juntarse, el sentir que quizá, el formar la comunidad, aliarse con otros. Una cosa más así, yo lo vería más justo, independiente de que también estoy de acuerdo con lo que dice Gerardo, que esto tratar de formalizarlo de alguna manera para que no siga estando como en lo mismo, seguir ahí dando vueltas en la misma cuestión y no tener acceso a otras cosas, no tener acceso a otras ayudas que uno que se pudiera tener. Para mí las redes sociales han mutado dependiendo de la realidad, de lo que estemos viviendo, pero así tan justas no son, para nada. Súper, muchas gracias. Valentina, tú desde el territorio, ¿cómo lo has visto? ¿O cómo ha sido para ti también? Quizás partiste con Facebook y nos puedes contar y después fuiste avanzando, no sé, si nos puedes contar. Sí, mira, yo partí con Facebook y con mis contactos más que nada, pero el territorio al que yo le entregaba en ese entonces era Santiago, por ende mis clientes tenían una cercanía mayor a lo que eran redes sociales y todo el tema. Yo ahora, desde diciembre, partí acá, dije, bueno, mis vecinos también pueden creer en mi concepto, les voy a mostrar lo que hago, y empecé a hacerlo. Me costó un poco, porque claro, yo lo que más usaba era Instagram, y acá lo que más se usaba era Facebook. Entonces, de a poco fui viendo la forma y ir compartiéndolo desde mi página personal para que la gente viera que era yo, porque veían el nombre de la página y no tenían idea quién era. Entonces, como ir mostrándoles que era yo, que era una persona real, que era una persona que conocían. Y entonces, de esa forma, ir mostrando las cosas, ir mostrando que no sé, que las lechugas que vendo son de la señora Margarita, que las otras lechugas son de la Yolanda, que los huevos son Entonces, así la gente se fue familiarizando y fue viendo que claro, que se podía hacer, pero como dice Carolina, no es tan justo, porque así como también Facebook tiene la parte de marketplace, que cualquiera puede vender lo que sea, cualquier cosa, cualquier precio, y no tiene una idea de dónde salió eso. Pero por eso yo creo que depende más que nada de uno como emprendedor, como negociante, el enfoque que le dé a estas redes sociales. Y ir mostrándole al público lo que queremos venderle, o sea, lo que queremos mostrarle. Yo quiero mostrarles que esta lechuga es distinta porque la produjo la vecina y no la traje de Lo Valledor, que probablemente también lo produjo otro vecino, pero que no lo conoce. Entonces, es eso. Creo que se puede. Cuesta un poco más porque el campo es más reacio a las redes sociales, pero se puede. Y también ahora lo que le han dado harto, por lo menos acá en María Pinto, en los grupos de WhatsApp, también han estado ahí. No se puede mostrar tanto como en las otras redes sociales, pero también funciona como para ir moviendo y ir dándose un poquito más a conocer. Súper, muchas gracias. Victoria, cuéntanos un poco tú. La pregunta era cómo entender, ¿cierto?, la virtualización del comercio justo desde la realidad de las zonas rurales. Sí, es súper interesante porque yo creo que pone bastantes desafíos. Por un lado, claramente, el desafío de que se logre hacer un comercio justo también a través de esa vía.
de alguna manera hay que entender que lo virtual, las redes sociales o todo lo que hoy día tenemos como disposición son herramientas, y las herramientas se pueden usar bien o se pueden usar mal. Y de alguna manera resulta súper interesante pensar en la posibilidad de utilizarlas bien y ahí generar también de alguna manera capacitación, de generar aprendizaje para los espacios o los territorios que están a lo mejor más alejados, que hay más dificultades de accesibilidad. Resulta inmediatamente súper interesante pensar en digitalización, alfabetización digital en zonas rurales, posibilidad de acceso a internet en lugares donde no los hay, porque si es una herramienta que está bien utilizada, puede ser con muchos beneficios, digamos, sobre todo para zonas rurales que a lo mejor a veces están mucho más distanciadas de los canales normales de distribución, etcétera. Yo creo que como toda herramienta puede tener su lado oscuro, su lado luminoso, y depende finalmente de los que estemos ahí empujando y potenciando hacia dónde se inclina la balanza. Y en eso la capacitación creo que puede ser un factor súper clave. Súper, de hecho me acuerdo que cuando preparábamos el seminario hablamos harto del documental de Netflix, ¿cierto? El dilema de las redes sociales, y que al final igual cuenta un poco eso, como que las redes sociales tienen que ser herramientas porque si no también, que las describía muy bien Valentina, ¿cierto? Porque si no también un poco se apoderan como de nosotros, por decirlo así. Tengo una... perdona, dale, sí. No, solo como un aspecto que también es interesante, porque cuando hablamos de ruralidad, que es un poco el foco de la pregunta, también es interesante hacernos la misma reflexión en relación a la pobreza urbana, en donde también se generan un montón de injusticias, de exclusión, de poca accesibilidad a un montón de herramientas como la digitalización, y nada, tiene características súper distintas, pero también súper importante de mirar, porque estas herramientas también pueden ser súper positivas para ese espectro de la sociedad y que no es menor, que hay ahí un volumen importante de ciudadanos que están en ese espacio. Súper. Tengo preguntas, tengo una pregunta para todos también antes de dar un espacio a preguntas más individuales. Dice acá, reconociendo el valor de los territorios, de las transacciones a nivel comunitario y de lo que ya hemos hablado mucho, la recuperación de lo local, ¿cierto? ¿De qué forma creen que el comercio justo aporta a la democracia? Dice, ¿existe espacio de participación de la comunidad en las decisiones políticas de las organizaciones que promueven el comercio justo? Gerardo. A ver, eso, sí, parte de los valores del comercio justo tienen que ver mucho con la participación, la capacidad de organizarse como agrupaciones. O sea, el comercio justo fundamentalmente privilegia, no excluye, digamos, a personas individuales que hacen un emprendimiento, no. Pero obviamente busca potenciar agrupaciones, grupos, cooperativos, asociaciones, o bien empresas de diverso tipo, pero que tienen en su esencia un actuar de respeto interno también en sus decisiones, y por lo tanto deben ser decisiones tomadas de manera democrática. Por eso, en el comercio justo acreditado, cuando ya hay certificación de por medio, se valora mucho dentro de los estándares la capacidad, la libertad de asociación, la capacidad de democracia interna de los grupos para poder tomar decisiones de hacia dónde caminar, qué hacer, qué decisiones tomar como grupo, como asociación. Dicho eso, obviamente una estructura o un esquema como el del comercio justo contribuye a una democracia mucho más sólida, porque en definitiva tienes gente más empoderada y en que sus derechos son respetados. Y cuando tú tienes una sociedad en que los derechos son respetados adecuadamente, no son vulnerados, y tienes mayores crecimientos en dignidad, mayor equidad, obviamente la democracia se fortalece. Y es muy difícil que lleguen situaciones de crisis tal que pongan en peligro una estructura democrática, porque la gente siente que a partir de ese espacio
puede construir, ¿no es cierto?, construir en una sociedad en que se es respetado. Entonces, en ese sentido, contribuye enormemente el comercio justo a una sociedad, primero, de derechos, obviamente sin olvidar los deberes que todos tenemos para que la sociedad se construya. No se construye en base solo a derechos, tiene que haber un equilibrio también a qué es lo que yo contribuyo también a la sociedad para que ésta se fortalezca. Y entonces es muy coherente con eso. De hecho, es más, no existen organizaciones que sean de comercio justo enteramente públicas. O sea, no puede haber una organización que sea del Estado exclusivamente. Puede haber una combinación. Y de hecho hay a nivel mundial organizaciones que son públicas, privadas y que son de comercio justo porque hay un componente de agrupación local, territorial, etcétera, y apuntalado, digamos, por una institución del Estado. Pero meramente estatal no existe, precisamente para evitar el excesivo poder que puede haber en un momento desde un espacio y no la capacidad de las organizaciones en los territorios de autodeterminarse en base a un marco que es la democracia, finalmente. Sí, eso. Muchas gracias. Carolina. Yo estaba como haciendo el símil también con lo que es mi disciplina, la informática, y las distintas metodologías que uno aplica cuando quiere construir algo, cuando quiere construir un software. Entonces, si tú impones algo, pocas veces te hacen caso, ¿ya? O sea, si llega la orden, llega la instrucción, uno, no sé por qué es tan rebelde, no lo voy a usar, y no me interesa. Entonces, aquí yo lo veo de esta misma forma. O sea, en el software nosotros vemos que si nosotros vamos de abajo hacia arriba, o sea, hacemos que la comunidad se empodere y se genere una co-construcción de alguna herramienta informática, esa herramienta tiene posibilidades de mayor éxito. Nunca el éxito es absoluto, pero tiene un buen camino. Y yo lo veo acá muy similar a esto. O sea, si uno desde las bases, desde el territorio, empieza a construir y empieza a co-crear un sistema que sea democrático, un sistema que sea acorde a cada uno de los territorios, y esto empieza a tener éxito, va a empezar a subir. Otras lo van a empezar a replicar, que replicar y copiar es bueno si uno lo coloca en su contexto, no tiene por qué ser malo. Y si esto empieza a hacerse ya más transversal, claramente cuando un tomador de decisiones vea qué es lo que está pasando, no se puede alejar de esto. Lo tiene que hacer parte y se tiene que hacer parte. Por eso yo siento que si todo este concepto del comercio justo, con todos estos pilares, nace de donde viene el problema, de donde está la necesidad y tiene éxito, solo empieza a subir y solo va a empezar a ser adaptado por las demás comunas y solo va a ser adaptado también por tomadores de decisiones o entidades que tengan que tomar, que tengan que estar metidos ahí de alguna manera moviendo algunas cosas. O sea, si parte de la comunidad, parte del dolor, tiene posibilidades de éxito y por supuesto de un camino fructífero como es que el que esperamos todos. Muchas gracias. Valentina, ¿de qué forma el comercio justo aporta a la democracia? ¿Cierto? Esa era un poco la pregunta. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo con mi pequeña organización, que están los clientes y los productores. Yo, para todas las decisiones de cambio, si decido agregar nuevos productos a mi lista, si decido cambiar el día de entregas, todo lo hablo con ellos. Hago encuesta a mis clientes, les pregunto qué días prefieren, si existe la posibilidad de un cambio, qué les parece, si les acomoda, y lo mismo hago con los productores. Les estoy preguntando a ellos constantemente. Entonces creo que el espacio se da totalmente para generar este diálogo y que sea transparente. Entonces se genera el espacio de democracia. Pero si fuese arbitrario y dijera, bueno, se cambian los días y todo, creo que no funcionaría. No funcionaría como me ha funcionado hasta el momento, que creo que se ha dado súper bien gracias a eso, a la consideración que he tenido para ambos lados. Muchas gracias. Victoria, cuéntanos.
Creo que estás con el micrófono apagado, ¿puede ser? Ahí, ahí sí, súper. Los pilares, los valores del comercio justo claramente son un componente que ayuda muchísimo a tener, a fortalecer la democracia en todos los ámbitos, no la democracia solo en que voy a votar por presidente, por alcalde, por gobernador, sino que la democracia en el cotidiano. O sea, claramente la posibilidad de una participación real en tomar decisiones en aquellos aspectos que influyen en mi vida cotidiana, como es las compras, como es el comercio, o en el caso de lo que hacemos en Canasta Local, que son estos sistemas de apoyo en momentos de emergencia. Si yo como ciudadano tengo la posibilidad de escoger y de tener una participación real, de poder decir qué es lo que yo estoy necesitando, cuáles son mis prioridades, cuáles son las familias dentro de una comunidad, cómo vamos a priorizar, a qué familias le entregamos el apoyo y a cuáles no. Si esos procesos son de participación real, claramente se ve fortalecida la democracia desde sus bases, desde el cotidiano de los territorios y de alguna manera nos insta a convivir de una manera diferente. Es muy distinto la imposición, es muy distinto que desde fuera venga otro a decirme qué es lo que yo necesito, o que en el momento de una transacción comercial, en la cual vivimos constantemente, porque todo lo que vamos haciendo en nuestro diario vivir es una transacción comercial, no solo cuando compro un producto, sino que como que constantemente, si yo no siento que tengo una participación en esas decisiones, o siento que me están tratando de embaucar, de engañar, de pasar gato por liebre, claramente tenemos finalmente una sociedad descontenta, una sociedad que siente que lo están engañando, que constantemente nos están tratando de recortar por todos lados, que están siendo injustos con los cobros en todos los aspectos de lo que yo tengo que estar pagando todos los días. O sea, yo creo que los valores del comercio justo son fundamentales para el fortalecimiento de una democracia real y para, de alguna manera, que es algo que hoy día en Chile estamos viviendo tan fuertemente, este descontento social, ahí, en esos pequeños detalles de participación, creo que es fundamental. O sea, ojalá esto se pudiese como difundir, los valores del comercio justo, los pilares que ahí radican, se pudiese expandir por todos los ámbitos y por todo el quehacer de la sociedad. Bueno, justamente es el objetivo del seminario, ¿cierto? Que está detrás también. Gerardo, hay gente que nos preguntaba, bueno, nombraste al inicio sobre estos 10 principios del comercio justo, entonces nos consultaban dónde se podían encontrar y cómo se vincula el proyecto de doble impacto con el comercio justo, preguntaban ahí desde el público. Fantástico. Qué bueno que pregunte, porque no quería introducir doble impacto, pero porque estábamos hablando de comercio justo, pero primero, los principios del comercio justo existen hace, como les decía, muchísimos años. Fue una construcción democrática, además, no es una imposición, porque yo fui parte de ese proceso también de generación. En esa época fui parte del directorio mundial de la Asociación de Comercio Justo y nos tocó precisar más bien los 10 estándares, y eso fue un trabajo participativo de más de 450 organizaciones y empresas en 75 países durante los años 90. En una época en que Internet apenas y nada, teníamos que tener asambleas en distintos lugares, mandar las cosas por carta. O sea, esto parece el medioevo. Pero bueno, así fue formándose, pero en base a asambleas, a llegar a determinar cuáles eran estos valores que realmente marcaban la diferencia entre organizaciones de comercio justo y no. Entonces, eso dio lugar a toda esta estructura que hace parte de lo que nosotros llamamos también las economías sociales o nuevas economías, que lo que buscan, lo decía yo también al principio, es resituar la economía a lo que siempre debe haber sido. La economía viene de la época de Aristóteles como eco, que es casa, y nomos, que es gestión, o sea, la gestión de una casa. Y lo que busca una dueña de casa, un dueño de casa, el bienestar de las personas de la casa, no la maximización de utilidad. Entonces, dentro de eso, la propuesta de banca ética surge, bueno, y Cultiva también ha sido parte de esa creación, ¿no es cierto? Surge
no porque la hayamos inventado nosotros, la banca ética existe en el mundo, y Doble Impacto es el reflejo de una plataforma de inversiones que va a llegar a ser el primer banco con lineamiento 100% ético en cuanto a en lo que invertimos y también en su estructura interna, o sea, cómo está estructurado de manera también de respetar a las personas que al interior trabajan. Y nuestro primer foco dentro de, como la primera línea, digamos, de organizaciones que tratamos de apoyar, son aquellas que corresponden a esta nueva economía o la resignificación de lo que verdaderamente es economía. Es por eso que inicialmente las empresas B, el comercio justo, las propuestas de economía del bien común, economía circular o colaborativa, el cooperativismo, la economía social solidaria han sido expresiones de una economía con valores que, en primer lugar, la banca ética está al servicio de generar los financiamientos para esas organizaciones. Y luego continuar con muchas más organizaciones que quieren transitar hacia un desarrollo más sostenible y a una contribución al bien común, sin necesidad de que estén certificadas, sino que, porque al final nos circunscribiríamos a un mundo muy pequeño. Si realmente queremos hacer cambio en la sociedad, lo que estamos tratando de hacer desde Doble Impacto es una invitación a muchas organizaciones y empresas a que cambien o se fortalezcan en un timón, en una mirada que es de sostenibilidad y que implica el respeto adecuado a las personas, poner a las personas en el centro, el respeto al medio ambiente y obviamente la sanidad financiera, que tiene que ver con un orden en las finanzas, pero no la maximización de utilidad. Y se ha tergiversado lo que realmente es economía, tratando de llevarla a que el éxito económico es la maximización de utilidad, y eso es una falacia absoluta. La economía real es la que busca el bienestar de las personas, y si como resultado hay una finanza que es equilibrada, está bien. No tengo que esperar que una organización obtenga grandes utilidades para que sea más exitosa. De hecho, la organización o la empresa más exitosa no es la que obtiene más dinero, sino que aquella que más contribuye al bien común de la sociedad. Y en eso tenemos que volver a situarnos para construir también una sociedad que, como corresponde, digamos, que realmente pone al centro al ser humano y respeta sacramentalmente, lo voy a decir como una palabra, al medio ambiente, y no hace del medio ambiente una explotación que finalmente termina destruyendo a nosotros y egoístamente a las generaciones que vienen para adelante. Entonces, eso, no sé si me fui para cualquier lado, pero quería decir un poco eso también. O sea, no, al revés, yo creo que es súper interesante volver a este concepto que dijiste de qué es economía. Yo nunca lo había, por lo menos, no había ido al origen de la palabra, entonces... Lo define Aristóteles, 400 años antes de Cristo. Y aquí alguien en un país del norte se le ocurre decir de que no es eso. Y nos convenció de que no era eso. O sea, tenemos que volver a resignificar los conceptos, ¿te fijas? Y volver a su origen etimológico, además. Sí. Eso. De todas maneras, no, súper, yo creo que muy, muy revelador. Carolina, a ti nos llegaba una pregunta respecto del papel del Estado. Ya dice, la tecnología es de mucha ayuda, ¿cierto? Sobre todo para el comercio, y quizás el Estado también tendría que poner su cuota en este trabajo de apoyo a los comerciantes. La pregunta es, ¿de qué forma crees que podría el Estado apoyar sobre esta temática o acercar más al ciudadano a la tecnología comercial? Bueno, hay plataformas del Estado que apoyan, pero yo las critico mucho, pero no las critico aquí nomás. O sea, yo he tenido la suerte de poder hablar con organizaciones del Estado que tienen plataformas y les he dicho y les hemos dicho como equipo que está bien, pero no está bien, que les falta el más allá. Yo creo de que como en muchas cosas y sobre todo en este proceso de pandemia, hemos ido aprendiendo en el camino. Entonces, en el camino se dice, ya, lo más fácil es poner esto. Y no se toma en consideración la complejidad técnica que hay por detrás.
Entonces, por tratar de generar plataformas rápidas, por tratar de colocar cosas rápidas que puedan servir como solución parche, finalmente no apoyan y no ayudan en todo lo que uno esperaría o en todo lo que uno le gustaría que fuese. Y para eso también lo que tenemos que es como prepararnos mucho más. El Estado tendría que unirse también mucho más a la universidad, y ahí la universidad tiene un rol fundamental y es una crítica también y una autocrítica de salir de la zona de confort. La universidad tiene eso de que es muy plasta en ese aspecto, como que está ahí esperando que lleguen los problemas, y cuando te llegan los problemas, pues pasa infinito estudiándolos y analizándolos, cuando lo que se requiere son soluciones pragmáticas, son soluciones que sean prácticas, que estén 1, 2, 3 ya, y que se comuniquen de alguna manera con la sociedad, que se comunique con el Estado, que sea un todo, que se forme realmente un sistema. Yo siento de que hay herramientas, siento que se están entregando algunos apoyos, pero no quizás lo suficiente o lo que uno esperaría que fuese como en un conjunto, como en una armonía. Así como yo decía antes de que se podría, que ojalá conviviéramos todos, estos como los grandes, los conglomerados y los más pequeños, yo siento que tiene que ser lo mismo, tiene que haber algo donde podamos convivir todos, que se puedan entrelazar de alguna manera las herramientas que están funcionando hoy en día, cómo se pueden comunicar con la universidad, cómo eso también puede salir a la comunidad, pero rápido y bien, no rápido y mal, sino que rápido y bien, en los tiempos que corresponda. Y ahí la crítica va para ambos lados, tanto para el Estado como para las universidades, que tenemos que como zamarrear, salir de nuestra zona de confort y pensar en la comunidad, y que finalmente la comunidad somos todos. No, a mí me molesta cuando yo escucho discursos que dicen las personas, el no sé qué, ya, y yo qué seré. Si yo también soy parte me tengo que sentir parte del problema y hacerlo, vivirlo. Y con eso yo siento que podemos avanzar bien. Entonces, de verdad somos un panel optimista. Sí, realmente me tienen muy animada, vamos a salir bien de aquí. Valentina, preguntan sobre cuáles han sido las problemáticas que has visto en tu territorio ligadas al comercio justo y cómo has logrado salir adelante. Y yo quería ahí como aprovechar de enlazarla un poco con lo que ha pasado con Joy Feria, en la feria de María Pinto también, como en ese sentido que tú lo mencionaste al inicio, como de que igual ha sido de a poco. De hecho, tal como está diciendo Carolina, yo creo que al final estas cosas se van apropiando, tienen sus tiempos, los pueblos, las comunidades, nosotros tenemos nuestros tiempos también. Entonces eso, ¿cómo lo has visto? Mira, la principal problemática yo creo que es la falta de memoria de la gente, que como decía Gerardo, estamos volviendo al inicio y eso a la gente se le olvidó. Se le olvidaron muchas cosas. En mi territorio se les olvidó cómo se producía antes, cómo se comía antes. Entonces, tuve que tomar esta idea de mi abuelita, que ellos les dijeron que ya estaba obsoleta, mostrársela y decirle esto es lo que nos puede traer una solución a nuestra salud, a nuestro planeta y a nuestra economía. Entonces, la principal obstáculo, como digo, la falta de memoria de la gente, pero nada que no se logre con reeducación, reeducar a la gente, volver a mostrarles todo de nuevo y hacerles recordar también, o sea, cómo era antes, y ellos, claro, saben más que yo soy mucho más chica que la gente que produce, entonces ellos solo empiezan a decir, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, porque antes era así. Entonces, ese yo creo que ha sido como el mayor obstáculo, de volver a reeducar a la gente, volver a mostrarle de que antes estaba bien, que lo que nos vendieron como un método productivo, un método de comercio, está bien solo para algunos, no para todos, para el consumidor. El consumidor cree que está comprando algo maravillosamente bueno y no es así. Entonces yo creo que es eso, como la falta de conocimiento de algunas personas, pero creo que es una barrera totalmente traspasable con ganas y educando a la gente. Y la otra parte de la pregunta era...
No, si podías contar un poco cómo ha sido con el Joy Feria, o sea, como también ahí en la feria misma. Claro. Sí, en verdad la gente, como decía, le costó harto, incluso a mí también me costó, pero no me costó sino que el usar la plataforma, sino como el decir, ya, ok, la voy a usar, la voy a conocer y voy a ver cómo funciona. Esa parte como me costó más. Y yo creo que es como lo mismo de la gente acá, que es como, ¿pero qué es esto? Y les cuesta un poquito familiarizarse con otra alternativa. Acá se ve lo que es por internet es difícil. Acá es como que, no, si es por internet es muy complicado para mí, no me meto ahí. A mí es más fácil ir allá y comprarlo. Pero de a poco la gente se fue acostumbrando. Yo nunca pensé que acá me iban a comprar con entrega a domicilio jamás. Y funciona. Me funcionó, ha ido funcionando, la gente de a poquito ya se está acostumbrando, está abriéndose más como a otras opciones de compra y bien, pero sí siempre está como la desconfianza y el miedo pero es algo totalmente manejable, creo yo, con ganas de cambiarlo. Súper interesante eso de la memoria, yo creo, como de volver a activar esa memoria, ¿cierto? Que esa memoria está en el cuerpo, igual, de la gente y hay que ir como siempre decimos en Servicio País, un poco quizás activarla, reactivarla, pero está ahí. Cuando uno la toma, es fácil que vuelva a aparecer. Victoria, nos preguntan desde el público si puedes contar un poco de qué forma se vinculan con las organizaciones o tejen las redes para lograr ¿cómo se llama? Canasta Local, esta iniciativa, sí, ¿cierto? Que ha sido tan efectiva en tiempos de crisis y que me parece súper relevante, una pregunta que está justo al ladito, ¿cuál es el rol de las mujeres en esto? Qué buena pregunta. Sí, mira, el mecanismo inicial que propone la plataforma es que las mismas comunidades pueden ir inscribiéndose a través de la plataforma, a través de un formulario súper simple, en donde se pone la iniciativa, quiénes son los líderes, los datos de contacto, el volumen de esa comunidad, cuántas familias, algunos indicadores en ese sentido, cuáles son las necesidades e incluso el monto que requieren para sus insumos o necesidades que ellos establecen, lo pone la misma comunidad. Una vez que ese formulario ingresa en la plataforma, nosotros hacemos un proceso interno, antes que se publique la iniciativa, se hace un proceso interno de validación. Tomamos contacto, hablamos con el dirigente o la dirigenta, no solo con uno, sino que ojalá con varios más, para rechequear que efectivamente esa organización existe, que esa comunidad está, en lo que dice que está. Y una vez que hacemos ese chequeo, la iniciativa se levanta en la plataforma y ya se publica con sus fotos, con todos estos indicadores que te comentaba antes. Y también comenzamos un trabajo ya más de uno a uno, incluso en muchas oportunidades también de una visita presencial, de ir a conocer físicamente, para también hacer el levantamiento, por ejemplo, de los almacenes de barrio con los cuales esa comunidad va a querer trabajar. Entonces ahí hay primero un contacto virtual, pero también después se fortalece con un contacto real. Pudimos durante la pandemia hacer ese proceso, tuvimos la posibilidad de tener salvoconductos para poder ir haciendo esos enganches en físico también, tanto con los comercios como con las comunidades. Se hace todo un prechequeo. Entonces sí, la virtualidad nos permitió también abarcar un territorio más grande. Con respecto a la pregunta del rol de las mujeres, que me gusta muchísimo decir esto, es increíble y para nosotros también fue algo que nos chuta, que nos impresionó, que nos asombró. Yo te diría que más del 95% de las iniciativas de canasta local están lideradas por mujeres. Las mujeres en los territorios son las que han estado enfrentando la crisis y la pandemia de una manera súper solidaria, de una manera muy generosa, entregando sus tiempos, sus días, las horas de su vida, en desmedro a lo mejor de estar en sus familias, entregándolas a poder coordinar, poder organizarse, poder ir en ayuda de esos vecinos que vieron que estaban con mayor dificultad. O sea, realmente aquí las mujeres se han pelado el lomo logrando ir en apoyo de sus vecinos. Y es un tema de género, pero muy literal. No puedo decir que no hayan hombres, pero más del 95% de las iniciativas están lideradas y compuestas por mujeres. Lo mismo que las ollas comunes.
Súper, muchas gracias. Qué interesante terminar con eso, ¿cierto? Antes de terminar, tenemos una pregunta para todas y todos. Iniciamos un proceso constituyente, ¿cierto? El 25 de octubre fuimos a votar y ahora se inicia todo el camino a la nueva constitución. Entonces, la pregunta que teníamos era un poco cómo el comercio justo entra en la discusión constitucional, desde dónde entra, cómo lo están visualizando ustedes desde sus trabajos, desde sus visiones. Es un poco abierta la pregunta, pero es interesante ver cómo va a entrar a la discusión constituyente, constitucional. Gerardo. Bueno, espero que el tema entre, no solo el comercio justo, sino que estas expresiones de economía con valores, la economía social solidaria, el bien común, en fin, como expresiones válidas de formas de organizarse y que sea contemplado, digamos. El proceso constituyente propiamente tal debiera situar valores, ¿no es cierto? Son los cimientos los cimientos de la sociedad. O sea, se espera construir, ¿no es cierto?, una nueva carta que dé estructura legítima a lo que queremos ser como sociedad. Entonces, ese debate debería ser muy rico. Espero. Estos conceptos que tienen que ver con valores, precisamente, debieran estar insertos. O sea, si no están insertos, va a ser fracaso, digamos, porque al final nos vamos a llenar de estructuras sin contenido, sin corazón. Y yo creo que es muy importante en la discusión colocar todo el corazón que se requiere para que la sociedad que se construya sea realmente una sociedad abocada a un desarrollo a escala humana, digamos, o sea, en que las personas nuevamente estén al centro y no ciertos intereses individuales, como es lo que hemos tenido hasta ahora, que se ha privilegiado excesivamente el concepto de propiedad privada, que no lo niego, está bien, pero también existen otras formas de organizarse y de construir, y eso tiene que estar también plasmado. Los derechos de el acceso a bienes públicos y comunes deben estar también consagrados. Ahora, el éxito de esto va a tener que ver con una representación muy amplia de gente que realmente trabaje por el bien común de la sociedad. Entonces, de repente el susto que me da de todo este proceso es como decir, bueno, ¿podrán llegar a ser constituyentes una diversidad representativa de lo que es nuestra nación? Ojalá así sea, es lo que yo particularmente anhelo, pero a veces tengo ciertos temores, digamos, de que no esté debidamente representado toda esta diversidad, que lo haga realmente un proceso rico y democrático, digamos, en su esencia. Y esto, sin duda alguna, estos conceptos que reflejan valores de transparencia, respeto, ¿no es cierto?, diálogo, tienen que estar enmarcados, tienen que ser parte de los sustentos de esta nueva constitución. Creo que es parte del debate. Y bueno, rezar para que resulte bien. Sí, eso. Sí, de todas maneras. Carolina. Yo creo que tomando un poco de todo lo que hemos estado conversando acá también, y que me gustó mucho ese concepto de decir de volver al origen, volver a nuestra esencia, pero volver al origen no olvidando, sino que volver al origen teniendo en consideración todo lo que nos ha pasado como sociedad, y teniendo en consideración también cómo es el contexto actual que tenemos, y no me puedo escapar del tema de la tecnología porque es parte de lo que soy yo, de mi esencia. Por lo tanto, siento de que si volvemos al origen, teniendo en consideración todos estos aspectos, y por supuesto colocando a las personas que corresponden dentro de ciertos de tomadores de decisiones o los que vayan a trabajar dentro de todo este proceso, debemos tener claro también que las tecnologías de la información que llegaron y se van a quedar y van a estar presentes siempre, y
deben haber también ciertos valores asociados a cada uno de ellos. La ética de los datos, por ejemplo, o sea, podemos construir tremendos sistemas, podemos decir que vamos a volver al origen, pero considerando la tecnología actual. Pero si vulneramos la privacidad de la gente, volvemos a caer en lo mismo, volvemos a caer en las malas prácticas. Si tomamos en consideración todos esos puntos en la privacidad y decir que la conectividad también es parte de nuestro quehacer, de que democraticemos también ese sentido y ese tipo de acciones y de conocimiento, podríamos tener una carta magna que sea más justa y que sea más lo más equitativa para todos y para todas, que no tratar de alguna manera de colocando estos pilares, teniendo estos pilares presentes, de construir algo que sea realmente provechoso para nosotros como sociedad. O sea, ojalá no nos olvidemos de las cosas, como nos ha pasado siempre, y volvamos al origen, pero que nos acordemos también, acordemos de toda la historia. Sí, tal como lo decía Valentina, de hecho, como la memoria, ¿cierto? La importancia de la memoria en esto. Valentina, cuéntanos, ¿cómo ves tú esto del proceso constituyente, el comercio justo? Yo creo que claramente, o sea, esto tiene que ser en base a las personas, hecho en base a las personas, no a los recursos, a la producción, porque ese es el problema actual. Yo creo que se nos pasó a llevar a todos por un fin que era producir. Creo que siempre he pensado que se puede hacer todo, pero de una forma correcta, donde no se pasen a llevar a las personas, y eso incluye desde la salud, la educación y el medio ambiente también. O sea, yo creo que para que esto funcione, se tiene que considerar como base el bienestar de las personas. Y sus necesidades básicas, que van ligadas netamente, o sea, acá estamos hablando de transparencia, de diálogo, de respeto, de cosas que para mí son básicas. Entonces creo que deberían serlo para todos, deberían ser cosas básicas para todos, que nos desarrollemos todos bajo estos principios para que funcionen las cosas bien, y no para que pueda avanzar uno se daña al del lado, sino que vamos todos en pro de la misma visión. Bueno, nunca vamos a estar todos con la misma visión, siempre van a haber otros mirando por otros lados, pero que no se pase a llevar al del lado, sino que se vaya trabajando para todos, y que se consideren como estos aspectos, estos 10 puntos de lo que es el comercio justo. Creo que es fundamental para que esto siga funcionando bien y no sea algo que vaya a una muerte súbita finalmente. Sí, es eso. Muchas gracias. Victoria. Sí, yo creo que es un privilegio vivir esta gran oportunidad histórica de generar una nueva constitución en nuestro país, y de alguna manera no podemos farrearlo, no podemos dejarlo pasar. Ahí es donde tenemos este poder ciudadano de escoger quiénes son los que estén ahí redactando esta nueva constitución. Por lo tanto, estos valores, estos principios, en donde claramente la columna vertebral tiene que ser que las personas tienen que estar al centro de la política pública, al centro de este gran marco, acuerdo, de este pacto social, de cómo es que convivimos, de cómo es que vamos a desarrollar una sociedad, sobre qué principios, sobre qué pilares. Es fundamental que sean con una mirada muy distinta a como lo hemos venido haciendo antes, y es que hoy día las crisis, varias de las cuales ya hemos hablado, nos rebotan en la cara. Entonces, es asumir, hacerse cargo, ser responsable de que se necesitan cambios contundentes de conciencia para que efectivamente este mundo y el futuro sea posible, porque si no, no existe un futuro posible. Y ahí sí tomar muy fuertemente este poder que tenemos los ciudadanos hoy día de escoger a quienes nos representen en ese proceso constituyente. Ahí hay una responsabilidad que tenemos que tomar, y las personas tienen que estar en el centro, no más que sea el centro el beneficio para unos pocos en desmedro de la gran mayoría. Muchas gracias a los 4 por acompañarnos hoy día. Con esto vamos a ir cerrando nuestro seminario, los desafíos del comercio justo en la era digital.
Queremos recordarles que los diálogos país se van a estar llevando a cabo hasta que termine el año, así que pueden informarse de los próximos diálogos en www.superacionpobreza.cl. Quiero terminar dando las gracias a los panelistas, a las panelistas. De verdad que creo que ha sido una tarde súper interesante, hemos aprendido un montón. Queremos darle las gracias al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a la Universidad de Santiago de Chile y a los diarios ciudadanos de Mi Voz, y aprovechar la plataforma, ¿cierto?, para saludar a todos los profesionales de Servicio País que están desplegados a lo largo de Chile y que están colocando lo mejor de sí para trabajar por un país mucho más justo, mucho más equitativo, mucho más transparente, mucho más dialogante, ¿cierto?, que creo que son los principios que han movido esta conversación de esta tarde. Y porque siempre me parece, me hace sentido hacerlo, quiero darle las gracias a las personas, tal como estábamos conversando al final, que han estado detrás del seminario, a Alexander Ruiz, a Macarena Yatzer, a Bárbara Acuña, a Camila González, que estuvieron detrás de todo lo que hemos hecho hoy día. Así que muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.